La lámpara de araña brillaba sobre la mesa del comedor, derramando luz sobre los cubiertos alineados como soldaditos. Me había vestido con cuidado un vestido de seda azul oscuro, aretes de perlas que me regaló Esteban, queriendo sentir que encajaba, aunque ya no estaba segura de dónde pertenecía. La mesa estaba repleta de los amigos de Verónica, gente que medía la vida en autos importados y galas benéficas. Sus risas subían y bajaban mientras yo, sentada en un extremo, sentía un nudo en el estómago que se apretaba más con cada minuto. Julián, mi hijo, me saludó con frialdad, un abrazo breve, sus ojos esquivando los míos. Antes él corría a mí con cada problema, con cada alegría. Ahora me miraba como si mi presencia lo avergonzara, como si fuera un peso que no quería cargar. Verónica, de pie al frente de la mesa, esbozó una sonrisa afilada como navaja. Golpeó su copa con suavidad y se volvió hacia mí. Amalia dijo con un tono helado: «Creo que estarías más cómoda comiendo en la cocina». Sus palabras cayeron como una bofetada. ¿La cocina? Como si fuera una sirvienta. Miré a Julián buscando su apoyo, pero él mantuvo la vista baja, su silencio más pesado que el insulto. «La criada come en la cocina», insistió Verónica, saboreando cada palabra. Algunas risas nerviosas se esparcieron por la mesa. Otros guardaron silencio. La humillación me quemó por dentro, pero luego se enfrió, transformándose en una claridad punzante. Levanté la barbilla. «Está bien, querida. Comeré en la cocina». Su sonrisa se ensanchó triunfal, hasta que añadí con voz firme y pausada: «Y tú dormirás en la calle». El comedor se congeló. Los tenedores titubearon, los susurros murieron. La sonrisa de Verónica vaciló, su risa forzada. Intentó cubrir el momento, pero el aire ya había cambiado. Esa noche comí poco, sin saborear nada. Mi mente estaba en otro lado, más allá de la mesa, más allá de la crueldad, enfocada en una resolución. Afuera, el aire frío de la noche me pareció limpio, liberador. Mientras manejaba de regreso a casa, lo supe con certeza. Verónica creía que había ganado, pero solo había preparado el escenario para lo que venía. El trayecto a casa esa noche se sintió más largo de lo normal. La carretera era conocida, pero cada kilómetro parecía desenterrar recuerdos que había sepultado bajo la rutina. Las farolas parpadeaban sobre el parabrisas, iluminando fragmentos de mi vida como fotos que no pedí ver. Cuando Esteban murió, pensé que lo más duro de mi vida ya estaba escrito. 30 años de matrimonio. 30 años construyendo algo juntos, una vida, un hogar, un sentido de pertenencia. Él era astuto en los negocios, paciente al planear. Me apoyé en su fuerza, y cuando el cáncer se lo llevó, creí que no solo perdías a mi esposo, sino a la brújula que me mantenía en pie. Julián fue mi ancla entonces, mi único hijo, mi razón para levantarme cada mañana. Lo di todo por él. Dinero, tiempo, oraciones susurradas en la oscuridad. Lo apoyé en la universidad, firmé como aval para su primer departamento. Envié cheques discretos cuando su sueldo no alcanzaba. Me llamaba 3 veces por semana, siempre terminando con: «No te preocupes, mamá. Algún día yo cuidaré de ti». Quería creerle. Entonces llegó Verónica. Entró en su vida como un torbellino, en una conferencia inmobiliaria, toda elegancia y abolengo. Hija de un desarrollador que medía el valor en metros cuadrados. Desde el primer apretón de manos supe que no me veía como familia, sino como un estorbo. Sus ojos se detuvieron en mi abrigo gastado en mi pequeño departamento, catalogando cada detalle, midiéndome contra sus estándares y encontrándome insuficiente. La primera Navidad tras su boda debió ser alegre. En cambio, fue mi iniciación en su guerra silenciosa. Ella asignó roles para la cena familiar. La tía Clara traería el pavo, Mauricio el vino, sus amigos postres elaborados. Cuando me llamó con voz melosa dijo: «Amalia, ¿podrías traer las servilletas?» Como si 30 años criando a su esposo no valieran más que un pedazo de papel para limpiar derrames. Recuerdo estar parada en el pasillo del supermercado, mirando filas de servilletas decorativas, con la garganta apretada.
Compré el juego más elegante que encontré con bordes dorados, como si eso pudiera tapar el insulto. En la cena ella las colocó en la mesa con un gesto teatral, riendo. Miren qué perfectas son. Amalia siempre sabe cuál es su lugar. Todos rieron. Julián bebió su vino y no dijo nada. Esa noche lloré sola en mi departamento con los envoltorios de las servilletas aún en la basura. No terminó ahí. Verónica tenía un talento para la crueldad disfrazada de cortesía. ¡Qué abrigo tan clásico!, Amalia decía con una sonrisa impecable. Seguro lo tienes desde los 80. Oh, es admirable cómo te las arreglas en un espacio tan pequeño. ¡Qué fortaleza! Para los demás sonaban como cumplidos. Para mí era muerte por 1000 cortes. Y poco a poco Julián cambió. El niño que alguna vez me defendió en el patio de la escuela se convirtió en un hombre que evitaba mis ojos en las cenas. Las llamadas se hicieron más cortas, menos frecuentes, hasta que pasaban semanas en silencio. Cuando lo visitaba miraba su reloj como si la amabilidad tuviera un límite de tiempo. Me decía que estaba ocupado, estresado, intentando impresionar a su esposa. Pero en el fondo lo sabía, estaba aprendiendo a mirar hacia otro lado. Lo que Verónica no sabía era que mientras se burlaba de mi pequeño departamento, yo hacía mis propios movimientos en silencio. Esteban no solo dejó recuerdos, dejó inversiones, propiedades que había guardado con visión de futuro. Durante años las mantuve en secreto, viviendo con modestia, dejando que el mundo creyera que sobrevivía con una pensión. Quería ver quién me quería por mí, no por los números en una cuenta bancaria. Pero el amor se había desgastado. El respeto se había marchitado. Y esa noche sentada en esa mesa cuando Verónica me llamó criada, algo dentro de mí se rompió, no de rabia sino de claridad. Vi los años de insultos alineados como dominós, llevándome a este preciso momento. Cuando llegué al estacionamiento de mi pequeño edificio, apagué el motor y me quedé en la oscuridad. Mis manos descansaban en el volante, firmes ahora. La humillación que había soportado ya no era una carga, sino una señal. Verónica pensó que había orquestado mi caída. No tenía idea de que acababa de desencadenar la suya, y por primera vez en años sentí casi gratitud hacia ella por darme la razón, para dejar de esperar. Manejé sin música, dejando que la línea blanca de la carretera guiara mis pensamientos en un ritmo lento y constante. La noche tiene una forma de simplificar todo. Las luces se reducían a manchas. Las voces se apagaban en recuerdos. En el retrovisor veía el resplandor de la casa de Verónica, encogiéndose un pequeño planeta de ostentación y chismes que se desvanecía. Me dolía la mandíbula de tanto sonreír. Mi corazón curiosamente se sentía ligero. Uno pensaría que una mujer de mi edad se inclinaría hacia la resignación, pequeñas rutinas, pequeños consuelos. Eso era lo que todos esperaban de mí, una viuda conforme con su pensión y un departamento ordenado. No sabían cómo mantenía mis manos en las palancas, qué importaban ni por qué. Elegí vivir con sencillez, mientras los libros de contabilidad en una oficina del centro se equilibraban a mi favor. Nunca preguntaron. Y yo lo prefería así. Gabriel Torres había sido el socio de Esteban desde que tengo memoria. Olía a papel viejo, café y esa discreción que enseñan los libros de cuentas. Se decía retirado, pero para alguien como Gabriel, la palabra era guardián. Tras la muerte de Esteban vino a mí con un plan meticuloso y un cuaderno lleno de paciencia. «Manténlo en silencio», dijo golpeando la carpeta en su escritorio de caoba, como si fuera un metrónomo. «Observa quién te visita, quién te olvida». Observé. Aprendí. Las transferencias fueron quirúrgicas, no un espectáculo. Una propiedad aquí, una participación comercial allá. Títulos movidos a horas extrañas cuando la atención estaba en una gala o una venta. Usé mi apellido de soltera en algunos documentos por costumbre. En otros utilicé empresas fantasma que Esteban y Gabriel habían creado años atrás como semillas plantadas en un suelo
que apenas notaría hasta que floreciera. Quería que mi vida fuera la verdadera prueba quién amaba a la mujer y quién amaba los números. Quería ver quién notaría cuando el marcador cambiara. No era venganza lo que me movía. Era claridad. Había pasado los últimos 5 años catalogando desaires como un curador cataloga artefactos. El incidente de las servilletas, la caja barata de chocolates en Navidad, los comentarios casuales sobre mi ropa clásica. Cada uno por separado podía ignorarse. Juntos formaban un patrón, una coreografía social diseñada para enseñarme mi lugar. Lo soporté porque creí que Julián podría interponerse entre nosotras y la tormenta. No lo hizo. Esa fue la lección más amarga. Tras la cena me senté en la oficina de Gabriel 1 hora mientras me guiaba por las últimas páginas. Había una ceremonia silenciosa en las firmas, un ritual legal que hacía todo sentirse irrevocable. «El tiempo lo es todo», dijo Gabriel como si me enseñara un dialecto que nunca había practicado. «No reveles tu jugada hasta que sepas cómo reaccionará la sala». Asentí. Había consuelo en el procedimiento. Había poder en la paciencia. La gente piensa que planear solo requiere papeles y plumas, pero la verdadera arquitectura de un plan se construye en el silencio. Practicas los gestos. Pulís la sonrisa que usarás al dar la noticia. Ensayas no las palabras, sino la calma que las hace innecesarias. Había practicado mi calma durante meses. Había ensayado cómo descansarían mis manos sobre el sobre con la escritura. Había practicado el tono que haría que los números sonaran como un veredicto. Cuando salí de la oficina de Gabriel, sentí algo más pesado cambiar dentro de mí, no un peso, sino una reorganización. La humillación en la mesa ya no era una mancha. Se había convertido en una bengala señalando una verdad segura. Las acciones sin consecuencias engendran desprecio. Yo le había dado a las consecuencias un calendario y una firma. Esa noche en la puerta trasera de mi departamento, me detuve y observé la calle predecible hecha de los pequeños movimientos diarios que la gente confunde con la vida. Podría haber llamado a Julián. Podría haber escrito una carta, gritado por el vecindario, montado la escena que muchos esperan de una mujer de mi edad. Lágrimas, discursos, colapso. Pero el espectáculo era la moneda de Verónica. No la gastaría en ella. En cambio, hice una lista simple y práctica. ¿A quién llamar? Después de registrar la escritura. ¿Qué notificaciones confidenciales enviar? ¿Y en qué orden? ¿Quién sería el testigo neutral? ¿Quién recibiría primero los estados de cuenta? Gabriel me había enseñado la pequeña coreografía del escándalo. Deja que el movimiento de pinza parezca inevitable. Deja que los testigos sean quienes lo revelen. Al círculo, no tú. Eso mantiene la vergüenza en la boca de los demás. Cuando cerré la puerta de mi departamento y apilé las llaves en la encimera, sentí mi pulso desacelerar. El plan estaba en marcha. Las piezas estaban en el tablero. Mañana sería para observar, ver quién se tensaba, quién palidecía, quién llamaba a aliados frenéticos. Pero esa noche dormí con la peculiar comodidad de alguien que ha elegido el momento en que hablará. Y cuando llegó la mañana la primera onda, estaba esperando en un lugar que había aprendido a vigilar las canchas de tenis y los salones, donde Verónica medía sus victorias por la aprobación, y donde incluso un rumor podía derribar los pilares de una vida. 2 mañanas después de la cena recibí una llamada de Teresa Vargas. Su voz tenía esa mezcla de preocupación y diversión que las mujeres de su círculo usan como perfume. Pensé que querría saber, dijo. Tu nuera anda ocupada en el club de tenis. Me recosté en mi silla con el té enfriándose en mi mano. Ocupada como está contando a quien quiera escuchar que te has vuelto difícil, que tuvo que ponerte en tu lugar antes de que te avergonzaras más. Parece que estuviera narrando un escándalo de caridad, no una cena familiar. Teresa hizo una pausa. No me uní al coro. Sonreí en el silencio.
Teresa siempre había entendido el valor del silencio. Gracias, dije. No me agradezcas todavía. Deberías ver las caras de los que le creen. No saben si compadecerte o evitarte. Cuando colgué no sentí ninguna punzada. Los chismes eran el deporte de Verónica desde hacía años. Disfrutaba recontar eventos con ella como protagonista, puliendo la humillación en anécdotas que reforzaban su posición. Pero los chismes también eran porosos. Cada relato ensanchaba las grietas. Para el viernes, el teléfono de Verónica comenzó a llenarse de llamadas que no podía reírse. La oficina de administración de su fraccionamiento se había comunicado. Rutina, dijeron, solo actualizando información de propiedad. Su voz se agudizó cuando se lo repitió a Julián, más tarde cortante y tensa. Debe ser un error burocrático, insistió. Lo arreglaré el lunes. Pero los errores no vienen en racimos, y las cartas que siguieron no estaban escritas en el tono tentativo de un formulario mal archivado. Llevaban el peso de sellos oficiales, la confianza de procesos ya completados. Julián lo notó. Lo supe porque apareció en mi departamento una tarde sin avisar, como no lo había hecho en años. Estaba agotado. Las líneas en las comisuras de sus ojos parecían más profundas, su cabello desordenado, como si hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Estaba en la puerta con una carpeta que temblaba ligeramente en su agarre. Mamá comenzó sin mirarme a los ojos. ¿Sabes algo de esto? Me entregó la carpeta. Dentro había estados de hipoteca. Algunos tenían anotaciones que reconocí de inmediato. Registros pequeños y precisos que Gabriel había asegurado serían visibles para quien mirara de cerca. ¿Pagos de un benefactor? Líneas que cubrían más de la mitad de cada monto mensual. Cerré la carpeta con suavidad. ¿Y qué crees que significan? Se movió incómodo. Verónica dice que sus padres nos ayudaron a veces. Que tal vez es eso. Pero no sé, no encaja. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, buscando, casi suplicando. Podría haberle dicho todo en ese momento. Podría haber puesto la verdad al descubierto y dejar que se estrellara sobre él. En cambio, dejé la carpeta a un lado y le serví café. Siempre has sido bueno con los números, dije. Seguro lo resolverás. Frunció el ceño, pero tomó la taza. El silencio se extendió entre nosotros, denso como el vapor que subía de las tazas. Esa noche Verónica llamó a Teresa otra vez, esta vez con menos triunfo en su voz. Teresa me lo contó a la mañana siguiente. Sonaba alterada, dijo. Intentó reírse, pero se nota el pánico cuando se cuela. Dijo algo sobre tu nombre apareciendo en los archivos. Luego cambió de tema. Imaginé a Verónica con sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra su copa de Chardonnay, su risa demasiado aguda, sus ojos buscando las esquinas de la habitación donde podría esconderse el juicio. El pánico no le sentaba. Ella era todo pulcritud y control. Las grietas se veían de inmediato en una superficie como esa. En casa revisé mis notas, la lista que Gabriel y yo habíamos hecho de la secuencia por venir. Primero los avisos de propiedad, luego las confirmaciones de titularidad, luego la llamada que convocarías a los propios aliados de Verónica para presenciar lo que ella creía sería mi caída. Estaba cayendo directo en el ritmo que anticipamos, confundiendo control con inevitabilidad. Para el sábado los susurros comenzaron a cambiar. Teresa reportó que en el club las risas eran más contenidas, las sonrisas más tensas. Sienten algo, dijo. Aún no saben qué, pero ya no le creen tan fácilmente. Ese era el problema de las reputaciones construidas en actuaciones. El público siempre está ansioso por encontrar el primer error. Y Verónica los estaba cometiendo ahora, pequeños deslizamientos en tono y confianza, suficientes para inclinar la balanza de la curiosidad en su contra. No necesitaba apresurar las cosas. El tiempo hacía el trabajo por mí. Todo lo que tenía que hacer era esperar observando cómo las grietas se extendían por la superficie pulida de su vida perfecta, sabiendo que se ensancharían solas
hasta que no pudiera repararlas lo suficientemente rápido. Y pronto ella pediría el escenario otra vez, decidida a recuperar el control sin darse cuenta de que estaba preparando la escena para su propio desenmascaramiento. La siguiente vez que Julián vino no se molestó en llamar primero. Escuché su golpe rápido, impaciente, y cuando abrí la puerta sus ojos ya estaban buscando más allá de mí, escaneando el departamento, como si pudiera contener respuestas. Entró sin esperar que lo invitara. Su chaqueta de traje colgaba floja en su figura, y la corbata estaba suelta como si la hubiera jalado con frustración. Traía una carpeta otra vez, y podía ver los bordes arrugados donde sus dedos habían apretado demasiado. Mamá dijo con la voz tensa: «Necesito que me expliques algo». Puso los papeles sobre la mesa pequeña de la cocina, cada hoja alineada con la siguiente, estados de hipoteca, marcados con líneas negras precisas. Su dedo golpeó la sección etiquetada como pagos de benefactor. «¿Quién ha estado pagando esto?», dice anónimo, pero es regular. «Cada mes. No son mis suegros. No importa lo que diga Verónica, lo comprobé con ellos. Nunca pusieron un centavo en esta casa». Mantuve mi rostro inmóvil. La tetera detrás de mí silbó suavemente y me giré. La levanté de la estufa y vertí agua hirviendo sobre las bolsitas de té. El aroma de manzanilla llenó la cocina estrecha. «Tal vez es un error», dije poniendo una taza frente a él. Negó con la cabeza. «No lo es. Llamé al banco. Quien sea que esté pagando ha cubierto la mayor parte de la hipoteca. ¿Entiendes lo que eso significa? Sin esos pagos, Verónica y yo no habríamos podido mantener la casa». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, como si tuviera un sabor diferente en su lengua ahora. Me senté frente a él con las manos alrededor de mi propia taza. «Siempre has sido listo con los números», dije. «Estoy segura de que armarás las piezas». Sus ojos se entrecerraron. «Mamá, ¿eres tú?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, más pesada que el vapor. No respondí. En cambio, alcancé uno de los papeles alisando la arruga con las yemas de los dedos. «Ten cuidado, Julián. Algunas verdades no se pueden deshacer una vez que las encuentras». Me miró como si buscara una confesión en las líneas de mi rostro. Por un momento vi al niño que alguna vez fue el pequeño que apoyaba su frente contra la mía y susurraba secretos que nadie más sabía. Pero ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que se quedó callado mientras su esposa me humillaba. Ese niño había aprendido a mirar hacia otro lado. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué no me lo dirías?». Sostuve su mirada. ¿Habría cambiado algo? Bajó la vista a los papeles, luego la apartó incapaz de responder. Tomó un sorbo de té, aunque podía ver que sus manos temblaban. El silencio se extendió solo, interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Luego empujó los papeles de vuelta a la carpeta cerrándola con un chasquido, como si el sonido pudiera contener la incertidumbre. «Necesito pensar», murmuró. Se levantó, besó mi mejilla distraídamente y se fue sin terminar el té. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la mesa mirando la silla vacía. Quería sentir triunfo, pero en cambio una tristeza me apretó las costillas. Mi hijo había comenzado a sospechar la verdad, pero la sospecha es un cuchillo de doble filo corta mientras revela. Recogí las tazas, las enjuagué y las puse de vuelta en el gabinete. Luego caminé hacia la ventana observando las luces traseras de su auto desvanecerse en la noche. Pronto exigiría más que sospechas. Pronto regresaría no por té, sino por respuestas. La primera llamada llegó un martes por la noche. La voz de Julián era cuidadosa, ensayada, como si hubiera practicado las palabras frente a un espejo. «Mamá, Verónica y yo queremos tener otra cena. Solo familia esta vez. Para hablar abiertamente». Podía escuchar a Verónica de fondo susurrando indicaciones, como una directora de escena alimentando líneas. La imagen casi me hizo reír. «¿Qué tipo de charla?», pregunté. «Sobre el futuro», dijo tropezando ligeramente. «Sobre lo que es mejor para todos. Arreglos de vivienda. Cosas así». Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para incomodarlo. «¿Quieres decir lo que es mejor para Verónica?».
Hubo un silencio, luego un murmullo como si el teléfono hubiera cambiado de manos. La voz de Verónica llegó aguda y dulce. Amalia, será bueno para nosotros aclarar las cosas. Hemos invitado a la tía Clara, al primo Mauricio, a algunos más. Gente que se preocupa por esta familia. Creo que apreciarás que todos estén presentes. El tribunal. Quería testigos, una audiencia para mi exilio formal. Por supuesto, dije con calma. Ahí estaré. Imaginé su sonrisa tensándose, la forma en que sus ojos debieron parpadear ante mi tranquilidad. Esperaba lágrimas, protestas, súplicas. Siempre subestimaba el silencio. Esa semana los susurros se multiplicaron. Teresa pasó por mi casa con noticias después de su partido de tenis. Está diciendo a quien quiera escuchar que eres terca, que te niegas a aceptar ayuda. Dice que esta cena arreglará las cosas de una vez por todas. Nos serví café asintiendo. ¿Y qué creen ellos? Los ojos de Teresa se suavizaron. Creen en el espectáculo, al menos hasta que caiga el telón. Para el jueves las invitaciones se habían extendido más allá de la familia. Una vecina me dijo que la habían invitado, porque, según explicó Verónica, Amalia escucha mejor cuando hay gente respetable en la habitación. La audacia era casi impresionante. Esa noche revisé mi carpeta. Documentos impecables, transferencias bancarias perfectamente ordenadas, estados de hipoteca en orden. La escritura brillaba en la cima como el acto final esperando aplausos. Gabriel me había recordado. El tiempo es tu arma. No la desenvaines demasiado pronto. El viernes por la noche Julián llamó de nuevo, su tono cansado esta vez. «Mamá, ¿estás segura de que quieres venir? Digo, tal vez solo te alterará». «¿Por qué no querría venir?», pregunté. «Después de todo es una cena en mi honor». Exhaló pesadamente, atrapado entre la culpa y la lealtad, aunque no hacia mí. «Solo no exageres». «Por favor», no respondí. Dejé que escuchara mi silencio hasta que murmuró un adiós. El sábado llegó con un cielo gris de esos que parecen contener el aliento. Abrí mi closet y saqué el vestido negro de Chanel que Esteban me compró para nuestro 25º aniversario. No lo había usado en años, pero la tela aún conservaba su forma, su autoridad silenciosa. Pulí los aretes de perlas, abrochándolos con manos firmes. Mientras miraba mi reflejo, recordé la voz de Esteban el día que me dio ese vestido. Algún día dijo, «Tendrás que recordarle a la gente quién eres». Sonreí al recuerdo. Esta noche sería ese día. Cuando el reloj marcó las 7 salí al frío de la noche con la carpeta guardada en mi bolso. La calle estaba en silencio, el tipo de calma que precede a una tormenta. Caminé hacia las luces de la casa de Verónica, brillando cálidas y brillantes contra el cielo oscuro, y supe que el espectáculo que ella había montado ya era mío para comandar. La noche de la segunda cena llegó con un frío que calaba hasta los huesos, aunque la casa de Verónica brillaba como si fuera inmune al clima. Cada ventana resplandecía, cada habitación iluminada para el espectáculo, los setos perfectamente recortados. El estacionamiento ya estaba lleno de autos Mercedes, Lexus, BMW, los trofeos que Verónica coleccionaba. Adentro el aroma del cordero asado se mezclaba con el leve rastro de azucenas, dispuestas en jarrones a lo largo del pasillo. Entregué mi abrigo a un mesero y entré al gran salón. El murmullo de la conversación se detuvo casi imperceptiblemente y luego continuó con cuidadosa contención. Las miradas se volvieron hacia mí. Luego se apartaron como espectadores, verificando si el show había comenzado. Verónica se acercó flotando una visión de elegancia curada en un vestido azul zafiro. Su sonrisa parecía effortless, pero reconocí la tensión alrededor de sus ojos. Besó el aire cerca de mi mejilla y dijo lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. «Amalia, qué bueno que pudiste venir esta noche». Devolví la sonrisa medida y educada. No me lo perdería. La mesa del comedor había sido extendida con ambas hojas, lo suficientemente larga para 12 personas. Al frente, el lugar de Verónica relucía con cristal extra y plata pulida, una corona sutil para la anfitriona de la noche.
A su lado estaba Julián con la mandíbula tensa, las manos cruzadas, con demasiada pulcritud en su regazo. Mi silla estaba colocada a mitad de la mesa, ligeramente apartada del grupo familiar. Un hueco se abría entre mí y la tía Clara como si fuera una acusada separada del jurado. La intención era clara, y la mirada de Verónica al sentarme lo confirmó. Había arreglado la escena con el cuidado de una directora que posiciona a sus actores en el escenario. Los invitados eran una mezcla de familia y aliados cuidadosamente seleccionados. El primo Mauricio estaba enfrente su esposa, asintiendo rígidamente a todo lo que decía Verónica. En el otro extremo, Teresa Vargas tomaba su vino con la serenidad de alguien que sabía más de lo que dejaba ver. Un par de amigas de Verónica del club ocupaban los asientos restantes, susurrando detrás de sus servilletas cada vez que Verónica cambiaba de postura. La cena comenzó con charlas triviales, frágiles y tensas. Verónica llevaba la conversación haciendo preguntas diseñadas para destacar los éxitos de los demás, la nueva sociedad de Mauricio, la gala benéfica de una examiga, la renovación del jardín de Clara. Cada comentario iba seguido de una mirada en mi dirección, como para subrayar el contraste entre sus logros y mi supuesta irrelevancia. Los meseros se movían con suavidad colocando platos de cordero, espárragos y papas gratinadas frente a nosotros. Las copas de cristal atrapaban la luz y la plata sonaba suavemente contra la porcelana. Todo el salón brillaba con riqueza e intención. Sin embargo, bajo todo eso había una inquietud, una corriente que ningún pulido podía ocultar. Cuando los platos fueron retirados, Verónica se levantó ligeramente de su silla golpeando su copa. El sonido cortó la sala agudo y deliberado. La conversación se apagó. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó su voz con el calor practicado de un político. Julián y yo sentimos que era importante reunir a nuestros familiares y amigos más cercanos para discutir un asunto delicado, uno que concierne al futuro de nuestra familia. Mis manos descansaban sueltas en mi regazo. No me moví, no parpadeé. Como muchos de ustedes saben, continuó Verónica, mi querida suegra ha estado muy involucrada en nuestras vidas desde que Esteban falleció. La valoramos mucho, por supuesto. Sonrió hacia mí la sonrisa de alguien presentando a un estudiante reacio ante la clase. Pero con el tiempo tenemos que considerar qué es lo más saludable y cómodo para todos, especialmente para Amalia. Un murmullo recorrió a los invitados. Clara se movió en su asiento. Mauricio carraspeó. Verónica avanzó. Hemos encontrado una comunidad maravillosa cerca de aquí. Un lugar donde personas de su edad pueden vivir rodeadas de sus pares, con actividades, apoyo médico y todas las comodidades que merece. Realmente creemos que es lo mejor. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. Algunos asintieron, otros evitaron mi mirada. Julián miraba el mantel, su silencio más fuerte que cualquier discurso. Sé que el cambio puede ser difícil, continuó Verónica, pero esto se trata de asegurar dignidad, seguridad y paz para todos. Nosotros, por supuesto, cubriremos todos los gastos. Es lo menos que podemos hacer. La sala quedó en silencio esperando mi respuesta. Sentía el peso de sus ojos presionándome. Una expectativa colectiva de que bajaría la cabeza, murmuraría gratitud, interpretaría el papel que ella había escrito para mí. En cambio, dejé que el silencio se prolongara afilado y tenso. Levanté mi vaso lentamente, tomé un sorbo de agua y lo puse con cuidado. Mi mirada se encontró con la de Verónica, tranquila y firme. Su sonrisa titubeó. Crucé las manos pulcramente sobre la mesa e incliné ligeramente la cabeza, como reconociendo su esfuerzo. Mi voz cuando salió fue suave, pero clara. Verónica, agradezco el esfuerzo que has puesto en esto. Has organizado la noche maravillosamente. Elegiste a los testigos con cuidado. Una ola de incomodidad se extendió por la mesa. Los ojos de Verónica parpadearon solo por un segundo.
Pero antes de discutir dónde viviré, yo continué. Tal vez deberíamos hablar de dónde vives tú. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo se hubiera congelado. Los tenedores sonaron débilmente cuando un mesero retrocedió sorprendido. Las cabezas se volvieron hacia mí, luego hacia Verónica, y de nuevo hacia mí. Sonreí serena y sin prisas, y observé cómo su compostura comenzaba apenas a resquebrajarse. La pausa se alargó hasta amenazar con romperse. Cada invitado estaba congelado, sus ojos moviéndose entre Verónica y yo, como si no estuvieran seguros de quién sostenía el guión. Ella intentó recuperarse primero, ofreciendo una risa frágil que resonó hueca contra el cristal pulido. «No estoy segura de entender», dijo con la voz un poco demasiado aguda. «¿Dónde vivo yo?» Saqué con calma un sobre grueso de papel crema de mi bolso. El papel susurró contra el mantel, mientras lo ponía frente a mí. Mis dedos rozaron la solapa como si no fuera más importante que una lista de compras, aunque sentía cada mirada fija en él. «Sí», dije con calma. «Porque el asunto de dónde vivo yo no puede separarse de dónde vives tú». Abrí el sobre con cuidado deliberado y saqué el primer documento, un comprobante de transferencia bancaria nítido e innegable. Los números brillaban en blanco y negro. 4 millones de pesos transferidos desde mi cuenta a la cuenta conjunta de Julián y Verónica, fechados 3 días antes del cierre de su casa. Esto dije deslizándolo por la mesa hacia Teresa Vargas, quien se inclinó hacia adelante con una avidez que no se molestó en disimular. «Es el registro del anticipo para tu casa. No vino de tus padres, Verónica. No vino de los ahorros de Julián. Vino de mí». Un jadeo recorrió la mesa como un escalofrío. Mauricio se echó hacia atrás en su silla. Los ojos de Clara se abrieron. Las 2 amigas de Verónica intercambiaron miradas de asombro. Incluso los meseros se detuvieron a medio paso sintiendo el cambio en la atmósfera. Verónica parpadeó rápidamente, sus labios abriéndose y cerrándose, pero no salió ninguna palabra. Julián, por otro lado, se inclinó hacia adelante, su rostro pálido, sus ojos fijos en el documento. Mamá susurró como si la palabra fuera extranjera. Tú diste el anticipo». Lo corregí suavemente. «No di. Presté. Sin intereses, sin plazo. Porque eras mi hijo y quería que tuvieras un comienzo». El papel pasó de Teresa a Mauricio, luego a Clara, cada par de manos temblando ligeramente como si la tinta pudiera quemarlos. Cuando llegó a Verónica lo apartó sin mirar. «Esto es absurdo», espetó, aunque su voz temblaba. «Cualquiera puede falsificar un registro bancario». La voz de Teresa cortó su negación calma y deliberada. «Esto no está falsificado. Conozco el formato. Mi esposo manejó transacciones como estas durante años. Es legítimo». Todas las miradas volvieron a Verónica. Forzó una sonrisa, aunque su mano apretaba el tallo de su copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. «¿Y qué? Aunque fuera cierto, no cambia nada. Hemos hecho todos los pagos desde entonces. La casa es nuestra». Incliné la cabeza estudiándola. «Lo es cuando más de la mitad de esos pagos también vinieron de mi cuenta». Una nueva ola recorrió la sala, más pesada esta vez, como el suelo moviéndose antes de un terremoto. La cabeza de Julián se giró hacia mí. «¿De qué estás hablando?» Volví a meter la mano en el sobre, mis dedos rozando el siguiente grupo de papeles. Pero aún no lo saqué. «El tiempo lo era todo», me había dicho Gabriel. «Revela una carta ex a la vez. Deja que el silencio entre revelaciones haga el trabajo». En cambio, crucé las manos pulcramente sobre la mesa. «Hablo de cimientos, Julián. ¿De quién los puso? ¿Quién los aseguró? Porque si el suelo bajo tus pies nunca fue tuyo, tal vez las paredes que has construido encima tampoco lo son». Se recostó lentamente, sus ojos yendo de mí a Verónica. Sus labios se abrieron, luego se cerraron de nuevo. Verónica abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Por primera vez, su arsenal de frases pulidas le falló.
El silencio creció tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Finalmente Mauricio carraspeó. 4 millones, murmuró casi para sí mismo. Eso no es poca cosa. Es el tipo de cosa que decide la propiedad. El rostro de Verónica se sonrojó de carmesí. Esto es un asunto familiar. Espetó volviéndose hacia él. Es inapropiado comentar. Pero Clara la interrumpió suavemente. No, Verónica. Es precisamente apropiado. Nos invitaste aquí para ser testigos. Y ahora lo somos. El aire tembló con el peso de las verdades no dichas. Cada rostro en la mesa parecía inclinarse hacia mí, esperando la siguiente carta, la siguiente pieza de la historia, que Verónica había intentado mantener enterrada. Dejé que el silencio se mantuviera un momento más. Luego puse el sobre de vuelta en mi bolso, descansando mi palma sobre él. «Hay más», dije en voz baja casi con ternura. «Pero por esta noche creo que una verdad es suficiente». La sala exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento. Los tenedores se movieron, las copas tintinearon, pero nadie reanudó la comida. El espectáculo que Verónica había montado se le había escapado de las manos y todos lo sabían. Levanté mi vaso de agua, tomé un sorbo lentamente y lo puse de nuevo. Ahora dije suavemente: «¿Continuamos con la cena?» La mesa no se movió. La mano de Verónica temblaba donde sostenía el tallo de su copa, y en los ojos de Julián vi el primer destello de la realización de que la vida que creía haber construido descansaba en cimientos que nunca se molestó en cuestionar, y supe que la siguiente carta lo abriría aún más. El tintineo de los cubiertos apenas se había asentado cuando volví a meter la mano en mi bolso. El sobre crujió como algo vivo. Saqué el segundo grupo de documentos más pesados que el primero y los coloqué en el mantel de lino con calma deliberada. «Te dije», dije suavemente, que el anticipo fue solo el comienzo. Verónica se tensó sus nudillos blancos contra su copa de vino. Los hombros de Julián se endurecieron. Nadie más se movió. Deslicé el montón hacia adelante, extendiendo las páginas para que las columnas de números fueran visibles bajo el resplandor de la araña. Estos, continué, son los registros de la hipoteca de los últimos 3 años. Cada mes, cada pago. 2 líneas, una de tu cuenta, Julián, y otra de la mía. Los invitados se inclinaron hacia adelante, la curiosidad superando la cortesía. Toqué la primera página con un dedo firme. Aquí 100.000 pesos de ustedes, y aquí 23.000 pesos de mí. Mes tras mes sin falta. Un jadeo escapó de Clara agudo y sorprendido. Mauricio alcanzó los papeles atrayéndolos hacia él, escaneando las columnas con la intensidad de un hombre contando cartas. 65%, susurró. Ella ha estado pagando casi 2/3. La sala pareció inclinarse. Las sillas crujieron mientras la gente se movía, los murmullos subiendo y bajando como olas. Julián se hundió hacia atrás, su rostro pálido, sus ojos fijos en los números, como si pudieran reorganizarse en una verdad más amable. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. La reacción de Verónica fue diferente. Negó con la cabeza violentamente, sus aretes temblando con el movimiento. «Esto es manipulación», espetó. «Esto podría estar falsificado». «Verónica», la cortó Mauricio, su voz teñida de incredulidad. «Los pagos coinciden exactamente con el formato de las transferencias bancarias. No puedes falsificar un patrón como este sin que te descubran». Teresa se inclinó, su mirada tranquila fija en Verónica. «Nos invitaste aquí para ser testigos. ¿Recuerdas? Bueno, estamos siendo testigos. Y lo que veo es 3 años de una mujer siendo insultada en la misma casa que estaba financiando». El rostro de Verónica se sonrojó de carmesí, su mano temblando, mientras alcanzaba su copa. El líquido dentro se ondulaba con su agarre inestable. La miré sin malicia, solo con claridad. Nunca tuve la intención de que estos papeles fueran vistos por nadie más. Pero ya que nos has reunido esta noche para definir mi futuro, tal vez sea justo que consideremos quién ha estado cargando con el peso de quién.
Julián finalmente habló su voz ronca. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería creer que lo verías por ti mismo». Respondí. «Porque pensé que cuando ella me menospreciaba, recordarías quién mantuvo firme tu techo. Pero no lo hiciste». Cerró los ojos, la vergüenza ondulando por sus facciones. Su tenedor se deslizó de su mano y chocó contra el plato. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discurso. Los invitados se movieron sus lealtades, inclinándose. Clara evitó la mirada de Verónica. Mauricio se recostó con los brazos cruzados, ya no alineado con ella. Incluso las amigas de Verónica del club miraron sus platos sin querer encontrar sus ojos. Verónica intentó de nuevo su voz chillona. «Esto no cambia nada. La escritura sigue a nuestro nombre. Nosotros somos los que vivimos ahí». Sonreí lenta y firmemente. Por ahora, su copa se deslizó ligeramente en su agarre, una gota de vino tinto, manchando el lino blanco como la primera marca de un fuego que se extiende. El equilibrio en la sala había cambiado. Lo sentía en la forma en que los invitados inclinaban sus cuerpos, en la forma en que sus susurros ya no la favorecían. El espectáculo que Verónica había planeado se había ido, y en su lugar un ajuste de cuentas para el que no había ensayado. Recogí los documentos cuidadosamente, deslizándolos de vuelta al sobre. Mi mano descansó sobre él como si sellara la verdad dentro. «Los números no se inclinan ante el encanto», dije en voz baja. «No se doblan ante la opinión. Hablan, y cuando lo hacen, la sala escucha». El reloj de pie en el pasillo marcó el cuarto de hora, cada campanada resonando, como puntuación, al silencio que siguió. Levanté mi vaso de agua, tomé un sorbo medido y lo puse de nuevo. «Y si los números son el lenguaje de la propiedad», añadí con los ojos fijos en Verónica, «entonces creo que es hora de que hablemos de títulos». La sala pareció contener el aliento colectivamente, mientras volví a mesas a alcanzar el sobre. El sobre pesaba en mis manos, aunque mi corazón se sentía más ligero que en años. Saqué el documento final doblado en tercios, su sello en relieve, atrapando la luz como una corona. No me apresuré. El silencio era la hoja más afilada en una sala como esta. «Esto», dije deslizando el pergamino hacia el centro de la mesa, «es la escritura de la casa en Polanco». Verónica rió frágil y desesperada. «Ya tenemos la escritura. Es nuestra. Esto es una farsa». Desdoblé el papel y lo alisé sobre el lino. Teresa Vargas se inclinó hacia adelante, sus lentes de lectura en la punta de su nariz. Los ajustó. Escaneó las líneas y dejó escapar un murmullo, bajo y deliberado. «Aquí dice», anunció su voz firme, «que la única dueña de la propiedad es Amalia Morales». Jadeos recorrieron la mesa. Clara presionó su servilleta contra sus labios. Mauricio murmuró algo en voz baja. El tenedor de Julián se deslizó de nuevo chocando contra la porcelana. Verónica se puso de pie de un salto, las patas de la silla chirriando contra el suelo de madera. «¡Fraude! ¡Esto es fraude! Has falsificado algo, contrataste a alguien para falsificar registros. ¿Crees que puedes humillarme en mi propia casa?». No, dije con calma. «Creo que puedo reclamar mi propia casa y lo he hecho». Volví a meter la mano en el sobre y puse una hoja más pequeña, sellada y fechada. «Esto es un aviso de desalojo de 30 días entregado a los ocupantes actuales. Es válido desde esta noche». El caos que siguió fue inmediato. Clara jadeó audiblemente. Mauricio se recostó atónito, sacudiendo la cabeza como si el mundo se hubiera inclinado. Las amigas de Verónica susurraban furiosamente entre ellas, ya distanciándose de ella. El rostro de Verónica ardía de carmesí, sus manos temblando, mientras me señalaba con un dedo. «No puedes hacer esto. Julián, di algo. Dile que esto es una locura». Todas las miradas se volvieron hacia Julián. Estaba encorvado mirando la escritura como si fuera un espejo que le mostraba a alguien que no reconocía. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Finalmente, susurró. «¿Es verdad?». Sostuve su mirada firme. «Es verdad». Verónica se giró hacia él. «No te quedes ahí sentado. Pelea con ella.
Esta es nuestra vida, nuestra casa, todo lo que hemos construido, todo lo que ella construyó. Interrumpí mi voz lo suficientemente afilada para cortar la suya. No construiste nada más que muros de desprecio dentro de una casa que hice posible. Ahora esos muros me pertenecen. Y también el tejado sobre tu cabeza. Teresa dobló la escritura con cuidado, deslizándola de vuelta hacia mí, como si devolviera una corona que sea su reina legítima. Es auténtica, dijo con firmeza. No hay fraude aquí. Verónica dejó escapar un grito estrangulado, mitad furia, mitad incredulidad. No puedes, ella no puede, esta es mi casa. Nunca fue tuya, dije. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo. Ella se tambaleó ligeramente, su compostura perfecta, desmoronándose hilo por hilo. Julián enterró el rostro en sus manos, sus hombros temblando. Los invitados se sentaron en un silencio atónito, testigos de una coronación que nadie esperaba. Recogí la escritura y el aviso de desalojo deslizándolos de vuelta al sobre. «Tienen 30 días», dije en voz baja. «Úsenlos bien». El reloj marcó la hora, su campanada resonando sobre el caos. Y en ese momento, con todos los ojos sobre mí, saqué la silla al frente de la mesa y me senté. La sala quedó completamente inmóvil, esperando lo que diría a continuación. Por un momento después de que me senté al frente de la mesa, nadie se movió. La lámpara de araña zumbaba débilmente sobre nosotros, el único sonido en una sala que había olvidado cómo respirar. Luego comenzaron los susurros, primero desde el extremo lejano, luego extendiéndose hasta que la mesa parecía temblar bajo su peso. ¡Increíble! ¿Ella era la dueña todo este tiempo? Verónica nos mintió a todos. Las amigas de Verónica del club se inclinaron juntas, sus sonrisas pulidas resquebrajándose, mientras susurraban detrás de sus manos. Mauricio murmuró algo a su esposa sobre tergiversación, mientras Clara presionaba las palmas contra el lino, sus ojos evitando a Verónica. La fortaleza que ella había construido de imagen y control se disolvía ante sus ojos ladrillo por ladrillo, bajo la mirada de aquellos que una vez comandó. Dejé que los murmullos crecieran antes de levantar una mano. Se callaron no por obediencia, sino porque el aire mismo había cambiado. No vine aquí esta noche para humillar a nadie, dije, mi voz tranquila, resonante. Vine porque Verónica eligió este escenario y no interpretaré el papel que escribió para mí. No seré la carga en una historia donde he sido el cimiento. He soportado desaires, susurros e insultos en esta mesa, pero esta noche reclamo la dignidad que nunca debió ser cuestionada. Las palabras se asentaron sobre los invitados como polvo tras una explosión. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron lentamente, como si ahora comprendieran la crueldad que habían aprobado tácitamente al quedarse callados tanto tiempo. Verónica golpeó la palma contra la mesa. La copa de vino tembló y se volcó derramando líquido oscuro sobre el lino impecable como sangre sobre nieve. «Esto es una locura», gritó su voz quebrándose. «Todos han sido manipulados. No es más que una vieja amargada que...» Pero sus palabras se ahogaron bajo el peso de las miradas fijas en ella. Nadie se apresuró a estar de acuerdo. Nadie rió en solidaridad. Incluso sus aliados más cercanos se apartaron sin querer estar al lado de una reina que se derrumbaba. Empujó su silla hacia atrás, las patas chirriando contra el suelo, y se puso de pie temblando de furia. «Quédate con tu casa», escupió, sus ojos quemándome. «Pero nunca me sacarás de tu vida. Nunca desapareceré en silencio». Sostuve su mirada firme e inquebrantable. «Verónica, tu ausencia sería el regalo más silencioso que me has dado». Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier grito. Retrocedió como si la hubieran abofeteado. Luego salió furiosa, sus tacones resonando como disparos contra el suelo de mármol. La puerta principal se cerró de golpe, y con ella la última pretensión de control que había luchado por mantener. Todo lo que quedaba era Julián. Estaba encorvado mirando el mantel empapado de vino, su rostro pálido y demacrado. Cuando finalmente levantó los ojos,
Estaban vidriosos vacíos buscando. Mamá susurró: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Lo miré mi hijo, mi niño alguna vez orgulloso, que dejó que el silencio creciera entre nosotros hasta convertirse en un abismo. Porque necesitaba saber dónde vivía tu lealtad. Y ahora lo sé. Su rostro se arrugó. Lo enterró en sus manos, sus hombros temblando, el sonido de un hombre, rompiéndose bajo verdades que ya no podía escapar. Los invitados se movieron incómodos recogiendo sus abrigos, murmurando excusas mientras se levantaban. Uno por uno se fueron sus alianzas, desmoronándose, al darse cuenta de que el espectáculo al que fueron invitados se había convertido en un ajuste de cuentas. Solo Teresa se quedó un momento colocando una mano firme en mi hombro al pasar. «Bien hecho», murmuró. Cuando la última puerta se cerró, el silencio regresó. La mesa estaba llena de platos a medio comer, copas volcadas y los restos de un orgullo roto. Me puse de pie lentamente. Enderecé el respaldo de mi silla y dejé que mi mano descansara contra el frente de la mesa. «Esta sala nunca será la misma», dije en voz baja. No para los invitados, no para Verónica, sino para mí misma. Y supe que la tormenta de esta noche era solo el comienzo de lo que vendría después. Los días que siguieron trajeron un silencio extraño, como la calma tras una tormenta cuando los escombros quedan, pero el viento se ha apagado. Presenté el aviso de desalojo a través de Gabriel, quien me aseguró que el proceso era limpio, hermético, inatacable. 30 días. Ese era el número estampado en tinta negra, la cuenta regresiva que Verónica no podía borrar. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. En el club el nombre de Verónica pasó de la admiración al ridículo. Amigas que alguna vez se aferraban a cada una de sus anécdotas, ahora susurraban que había estado viviendo de mi dinero, aferrándose a una casa que no era suya. No necesitaba preguntar. Los reportes me llegaban sin que los buscara. Teresa me contó cómo Verónica llegó una mañana intentando reírse del escándalo, solo para encontrar que las risas eran más escasas de lo que imaginaba. Las grietas en su imagen se habían convertido en abismos. El pánico la hizo descuidada. Me llamó 2 veces en una noche, su voz chillona, exigiendo explicaciones, amenazando con abogados, jurando que me arrepentiría de humillarla. Dejé que las llamadas quedaran sin respuesta. Gabriel llamó a la mañana siguiente, riendo. Si tuviera un caso no estaría dejando mensajes de voz. El silencio de Julián fue más difícil de soportar. No llamó, no visitó ni siquiera para suplicar. Escuché por Clara que se quedaba hasta tarde en la oficina evitando la casa hasta que Verónica lo acorralaba. Sus colegas susurraban que parecía vacío un hombre desenredándose en cámara lenta. Me preguntaba si me culpabas a mí o si se culpaba a sí mismo. Tal vez ambos. Por mi parte no sentía ni triunfo ni pena, solo certeza. Me despertaba cada mañana, hacía té y leía en el pequeño departamento que había sido mi refugio durante años. Saber que pronto no sería necesario me llenaba de algo cercano a la paz. El desapego venía fácil. Lo había ensayado durante años mientras Verónica afilaba su lengua. Cada día traía algún eco de la cena. Clara dejó un ramo en mi puerta con una nota. Tenías razón al mantenerte firme. Mauricio llamó una vez, disculpándose torpemente por creer las historias de Verónica. Incluso Teresa, inquebrantable como siempre, me dijo durante un café, pensaron que eras callada porque eras débil. Olvidaron que el silencio también puede ser estrategia. Sonreí ante eso. La estrategia había sido mi armadura, y ahora era mi arma. El 30º día se acercaba con la inevitabilidad del invierno. No pensaba en qué pasaría cuando Verónica empacara sus vestidos en cajas o cuando Julián estuviera en el estacionamiento sin dónde esconder su vergüenza. Solo pensaba en llaves puertas y el sonido del silencio en una casa finalmente mía, en nombre y presencia. Cuando Gabriel me entregó la confirmación oficial,
el departamento del sheriff programado para hacer cumplir el aviso si era necesario. Guardé el papel en mi bolso con no más ceremonia que pagar una cuenta. La fortaleza se había derrumbado. La única pregunta que quedaba era si el hombre atrapado dentro encontraría finalmente su salida. Y la respuesta, lo sabía, llegaría pronto. Era un domingo por la tarde cuando Julián finalmente vino. Escuché el golpe vacilante desigual y cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había perdido peso, sus mejillas hundidas, las líneas alrededor de su boca, más profundas. Su traje colgaba flojo como si incluso la tela hubiera renunciado a sostenerlo. Mamá susurró casi demasiado bajo para escuchar. Me hice a un lado y entró como si caminara hacia un confesionario. No se sentó hasta que le hice un gesto hacia la silla frente a mí. Sus manos temblaban mientras desabotonaba su abrigo, sus ojos yendo del suelo a la ventana, pero nunca deteniéndose en mí. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, su voz cruda. He pasado semanas fingiendo que podía arreglar las cosas con trabajo, con excusas. Pero no puedo. Necesito enfrentarlo. Crucé las manos esperando. Entonces levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. La dejé tratarte así. Me quedé sentado mientras te humillaba. Y no solo una vez, una y otra vez. Me dije que no era mi pelea, que quedarme callado mantenía la paz, pero solo me convirtió en su cómplice. Su voz se quebró y presionó un puño contra su boca como para evitar romperse por completo. El silencio es traición, dije, mi tono firme pero no cruel. No solo fallaste en defenderme, elegiste su comodidad sobre mi dignidad. Esa fue tu decisión. Se estremeció pero no apartó la mirada. Lo sé, y me odio por eso. Cada día lo repito en mi mente, las servilletas, los chocolates, las cenas. Te veo sentada ahí esperando que hagas algo. Y no lo hice. Fui un cobarde. Las lágrimas rodaron por su rostro y las dejó. Sus manos agarraron el borde de la mesa como si necesitara algo sólido para anclarse. Te perdí, dijo su voz rompiéndose. Y lo peor es que lo permití. Ella no me obligó. Dejé que me convenciera de que tu presencia era una carga cuando tú eras la que cargaba con todo. Por un largo momento lo estudié, este hombre que aún bajo las ruinas era mi hijo. Vienes aquí por perdón, dije. Pero el perdón no es una baratija que reparto. El respeto debe reconstruirse. La confianza debe ganarse. ¿Entiendes eso? Asintió rápidamente, desesperado. Haré lo que sea necesario. Terapia, tiempo, honestidad. No espero que me creas de inmediato, pero quiero demostrar que puedo ser el hijo que criaste, no el hombre en el que me convertí con ella. Sus hombros temblaban mientras bajaba la cabeza, los sollozos amortiguados, pero implacables. Alcancé la mesa y puse mi mano ligeramente sobre la suya. Su piel estaba fría, temblorosa, pero no se apartó. Julián, dije en voz baja. Tu padre una vez me dijo que cada hombre tiene que elegir qué tipo de hijo será, no para sus padres, sino para su propia conciencia. Ya hiciste tu elección antes. Ahora debes hacerla de nuevo. Levantó la cabeza, los ojos rojos e hinchados. Entonces, déjame empezar aquí. Déjame reconstruir. No respondí de inmediato. Solo sostuve su mirada buscando al niño que alguna vez conocí y preguntándome si estaba listo para levantarse de los escombros que ayudó a crear. La pregunta de si podría hacerlo quedó sin decirse entre nosotros, pesada y urgente, mientras el reloj avanzaba hacia los días que decidirían todo. El día que giré la llave en la puerta de Polanco no se sintió como una conquista. No hubo trompetas ni banderas. Solo el crujido de las bisagras y el olor de una casa conteniendo el aliento. Durante años había cruzado este umbral como una invitada tolerada, cuidadosa, con mis pasos, como si cada baldosa pudiera acusarme de intrusa. Esta vez crucé sin dudar. Las cajas llegaron por etapas. No traje mucho, solo los muebles que amaba, fotos de Esteban y mías, la lámpara de perlas que había iluminado mi pequeño departamento durante años. Quería que la casa reflejara no las ambiciones de Verónica, ni los compromisos de Julián, sino mi propia certeza silenciosa. Lo primero que hice fue quitar las cortinas pesadas del comedor.
La luz del sol inundó el espacio, borrando la penumbra que se aferraba a esas paredes como residuo. Pinté la sala de un tono crema más suave, no el gris frío que Verónica había elegido para impresionar a sus invitados. Llené las estanterías con novelas que había leído y releído, lomos gastados y familiares, y puse flores frescas en el vestíbulo. La casa comenzó a cambiar bajo mis manos, despojándose de su disfraz de pretensión y aprendiendo a respirar de nuevo. Los vecinos vinieron al principio con curiosidad cautelosa. Algunos ofrecieron felicitaciones educadas. Otros se quedaron más tiempo haciendo preguntas que antes temían expresar. Vi en sus rostros la recalibración de la percepción. Ya no la viuda pobre tolerada en fiestas, sino la mujer que había sido dueña de la casa todo el tiempo. El respeto reemplazó a la lástima. No necesitaba su aprobación, pero agradecí el espacio que creaba. Caminaba por los pasillos en la noche con la confianza de alguien que ya no se disculpaba por existir. El silencio de la casa ya no era hostil. Era compañero. Un espacio que resonaba solo con mis propios pasos, no con los tacones afilados de Verónica, o su risa ensayada. Tomé un placer especial en reclamar la cocina, donde una vez fui desterrada con servilletas y sonrisas despectivas. Ahora preparaba café cada mañana, en la amplia encimera de granito, con la luz del sol, derramándose sobre tazones de fruta. Cociné para mí y para los que elegí invitar. El aire se llenó de aromas de romero, ajo y pan fresco, no obligación, no espectáculo, solo alimento. Una noche me paré en el comedor de nuevo mi mano, descansando ligeramente en el respaldo de la silla principal. Era la misma silla que Verónica había reclamado para sus declaraciones, la misma mesa, donde una vez me ordenó ir a la cocina. Ahora estaba silenciosa, libre de espectáculo. Puse un plato al frente y comí lentamente, saboreando no la comida, sino el simple hecho de pertenecer. La casa era mía, abiertamente, sin disfraz. No más silencio para soportar. No más espera por permiso. No era victoria lo que sentí al moverme por sus habitaciones, era retorno. Y mientras los días se asentaban en un ritmo, me di cuenta de que el verdadero ajuste de cuentas no sería con el yeso o las escrituras, sino con las personas que aún circulaban en mi vida, más allá de estas paredes. Cuando Julián me dijo que había dejado la casa de Polanco, no le creí al principio. Llamó un domingo por la tarde, su voz despojada de la confianza suave que solía llevar como armadura. «Ahora estoy en mi propio lugar», dijo. «No es mucho, pero es mío». 2 días después lo vi por mí misma. Un departamento modesto en el 3er piso, sobre un café tranquilo con una recámara y un balcón estrecho con vistas a la calle. Las paredes estaban vacías, los muebles de segunda mano, pero el espacio tenía una honestidad cruda que me sorprendió. Desaparecieron las superficies brillantes que Verónica exigía. Aquí solo había el zumbido de la simplicidad. Preparó café en una taza desportillada y me la ofreció como si fuera un ofrecimiento de paz. La acepté notando que sus manos temblaban. «Empecé terapia», dijo sin encontrar mis ojos. 2 veces por semana. Me están ayudando a desenredar cosas. ¿Cómo dejé que ella decidiera quién era, cómo te traté? Mi terapeuta sugirió que te preguntara si estarías dispuesta a unirte a una sesión. Solo una vez. Para hablar de todo con alguien que pueda sostener el espacio para nosotros. Tomé un sorbo de café. Era amargo, pero honesto. ¿Crees que un extraño puede deshacer años de silencio? No admitió rápidamente. Pero tal vez puedan ayudarme a escuchar de una manera que debí haber hecho desde siempre. Sus palabras cayeron pesadas. Durante años esperé que hablara, que me protegiera, que fuera el hombre que Esteban habría querido que fuera. Ahora al fin ofrecía no excusas, sino esfuerzo. La primera sesión llegó una semana después. Nos sentamos en sillas ligeramente inclinadas, una hacia la otra, con una pequeña mesa entre nosotros. La terapeuta, una mujer llamada Laura, comenzó con preguntas simples, su tono suave, pero inquebrantable. Julián preguntó: «¿Qué necesitas que tu madre entienda?».
Se movió con las manos apretadas en las rodillas. Que fui débil. Que sabía que lo que Verónica hacía estaba mal, pero pensé que quedarme callado significaba mantener la paz. Me dije que el silencio era neutral, pero no lo era. Era traición. Lo miré al hombre que crié ahora desentrañando su vergüenza, hilo por hilo. ¿Entiendes lo que ese silencio me hizo?, pregunté, suavemente. Asintió los ojos húmedos. Te hizo sentir sola, como si la hubiera elegido a ella sobre ti. Y lo hice de maneras que nunca podré deshacer. Su voz se quebró. Odio que dejé que te humillara mientras tú pagabas por todo. Odio que te dejé sentarte en una sala llena de gente que te trataba como si no pertenecieras. Tragué contra el nudo en mi garganta. Necesitaba a mi hijo. No como financista, no como salvador, solo como mi hijo. Y en cambio desapareciste. En su sombra. Las lágrimas surcaron su rostro. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, rompiéndose frente a mí. Quiero reconstruir. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Pero quiero intentarlo. El silencio permaneció más suave esta vez. Pensé en Esteban, en la promesa que hice de proteger a nuestro hijo en los años que pasé esperando que viera la verdad. Tal vez este era el comienzo. No el borrado de heridas, sino los primeros hilos de tejido cicatricial, tejiendo algo más resistente. No sé aún cómo se ve la reconstrucción, dije finalmente. Pero estoy dispuesta a caminar contigo siempre y cuando sigas caminando hacia la honestidad. Su alivio llegó en un suspiro tembloroso, sus hombros cayendo. Por primera vez en años vi, no al hombre moldeado por la crueldad de Verónica, sino al niño que solía traerme flores silvestres del jardín. Cuando la sesión terminó, salimos juntos al aire de la noche. El cielo estaba surcado de oro y aunque la calle abajo era ordinaria, el momento se sentía como el frágil comienzo de algo que valía la pena cuidar. Julián caminó a mi lado más callado ahora, pero más firme. Y supe que el siguiente paso era mío, de regreso a una vida que finalmente podía vivir en mis propios términos. 6 meses después, mi mesa del comedor no se parecía en nada al espectáculo brillante que Verónica alguna vez curó. La lámpara de araña aún colgaba arriba, pero la luz que proyectaba caía sobre un círculo más pequeño. Teresa, con su risa fácil, mi hermana Clara, inclinándose cerca con una historia susurrada. Y Julián, más callado ahora pero presente, de una manera que había anhelado. La comida era sencilla: pollo asado, pan fresco. Una botella de vino, abierta sin ceremonia. No había orquesta de cubiertos tintineando, ni audiencia esperando juzgar. Solo calor, voces superpuestas, el zumbido de personas que vinieron porque querían, no, porque necesitaban ser vistas. Observé a Julián pasar la canasta de pan, su mano firme. La terapia había suavizado algunos de sus bordes, y aunque la culpa aún vivía en sus ojos, ya no los gobernaba. Cuando me atrapó mirándolo, ofreció una sonrisa pequeña y tentativa del tipo que pensé que había perdido para siempre. Teresa levantó su copa. Por Amalia, dijo, sus ojos brillando. Por recordarnos que el respeto no es algo que esperas, es algo que reclamas. Las palabras se asentaron en mí como una bendición. Levanté mi propia copa, no con grandeza, sino con certeza tranquila. Por vivir libre, dije. Mientras comíamos dejé que la paz de la sala me envolviera. Esta casa, alguna vez un escenario para la humillación, era ahora mi santuario de nuevo. Las paredes ya no resonaban con la agudeza de Verónica, sino con el ritmo suave de las voces que elegí recibir. Más tarde, cuando los platos fueron retirados y la risa permanecía como las últimas notas de la música, caminé hacia la ventana. Afuera el jardín florecía donde había plantado rosas nuevas, sus pétalos, abriéndose hacia el aire nocturno. Por primera vez en años el silencio que seguía a una reunión no era pesado. Estaba lleno, vivo, completo. El respeto, me di cuenta, nunca fue algo que mendigar ni la paz, algo que esperar que otros concedieran. Ambos eran elecciones, límites trazados y honrados,
incluso si eso significaba estar sola, hasta que otros encontraran el coraje para estar a tu lado. Y en esa verdad, sentí la herencia que Esteban habría querido para mí. No dinero, no títulos, sino una libertad que nadie podía quitarme.